Línea directa con usted y sus consumidores. Prueba con nuestras promociones y precios especiales por recuperación económica. 11:40 minutos en la mañana, listos, preparadísimos para ya acompañarte en una entrevista que hemos preparado el día de hoy y lo vamos a hacer en ese instante. Muchísimas gracias por estar en sintonía de la número 1, K1, Tu Sangre Latina. En este momento nos vamos a conectar. Para hoy viernes hemos preparado una entrevista muy interesante sobre los traumas faciales como rotura de maxilar, la nariz por golpes o accidentes que se dan con mucha frecuencia, pero qué hacer, cómo actuar, etcétera. Todo esto vamos a hablar con el doctor Hugo Guamán, cirujano oral maxilofacial. Atiende en la Clínica Santa Ana, torre número 2, consultorio 601. Lo pueden contactar al 2-888-316 o también al 098-40-34-447. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a K1, Tu Sangre Latina. Hola Boris, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y con toda tu radio audiencia. Gracias, doctor. Para empezar, ¿de qué se carga exactamente el cirujano oral y maxilofacial? Bueno, la cirugía oral y maxilofacial es aquella especialidad de la base de la odontología en la cual abarca desde la base dental y se involucra todos los huesos del componente del macizo facial en como tal, involucrando parte del maxilar, mandíbula, frontal, malares y por supuesto la parte nasal en la cual nosotros trabajamos con el equipo de otorrinolaringología y cirugía plástica en conjunto. Un traumatismo facial implica las fracturas de tejidos blandos y tejidos duros. ¿Cuáles son en este caso para diferenciarlos los más importantes? Bueno, al hablar de tejidos duros, partiendo de mi carrera de base, que es la odontología, es la fractura dental. Todos creo que tenemos alguna fobia en el momento que se nos rompe algún diente, sobre todo si es en la parte anterior. Entonces es la carta de presentación, aunque ahora con lo de la mascarilla ha bajado un poquito todo esto. Sin embargo, vamos desde ahí hasta fracturas mucho más graves, como es en la parte frontal, en la cual el paciente involucra la parte ya el conocimiento con neurocirugía que hay que hacer equipo. Perfecto, doctor. ¿Cuál es el traumatismo, o más bien, qué es el traumatismo panfacial, del cual tengo entendido es considerado como el más grave de todos? Al tener siempre el prefijo de pan, nosotros hablamos de que involucra a más de 3 huesos. Si es que vemos una fractura panfacial, nosotros nos imaginamos que nuestro paciente presenta la fractura en el frontal, maxilar, mandíbula y malar. Entonces sabemos que el paciente tiene una fractura compleja en el momento del manejo de la cirugía. Doctor, en los niños, ¿cuáles son las fracturas más comunes que usted puede notar? En los niños, las fracturas dentales. Fracturas dentales son muy comunes y agresiones por terceras personas. ¿Ya? Quemaduras, en este caso, perdón, en los adultos. Ahora, ¿cuáles son las fracturas más importantes que llegan hacia donde usted? Hijo, en los adultos ahora se ha puesto muy en boga con todo esto de la pandemia, el manejo de las bicicletas. Creo que vemos en todo lado y amigos de toda la vida que han retomado el deporte y las bicicletas. Y es así que este trauma, conversábamos en una reunión con colegas, decíamos, los cascos de bicicletas cubren muy bien la parte del cráneo, pero el macizo facial le dejan completamente expuesto. Y todas las caídas, normalmente por la cinemática de la misma, involucra un trauma en mandíbula y un trauma nasal, que son los principales en adultos y en bicicletas. No hablemos si es que es en motos, la cinemática es mucho más fuerte, ¿no? Quemaduras, laceraciones y contusiones como algo preventivo, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento inmediato antes de ser atendido, obviamente, por un especialista? Me imagino, digamos, pongámonos que estamos en un accidente en este momento, para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo podríamos actuar en estas fracturas pequeñitas hasta que llegue la ayuda necesaria? Bueno, en el caso de caídas, no, lo que produce la piel son dermoabrasiones o dermoscoriaciones. Y lo que hay que hacer en esta zona, de acuerdo a esto, pues obviamente hay que hacer una limpieza de la herida, acordándonos que toda herida contaminada nos va a llevar a un proceso infeccioso. Entonces, como primer paso, si queremos ayudar, es una limpieza de la herida y cubrir con una superficie que esté limpia, para que evitar una sobrecontaminación de la zona previo ya a un tratamiento en un centro hospitalario. Ahora, en caso de una fractura, por ejemplo, en la mandíbula o maxilar, en los molares o sobre el arco cigomático, en la nariz, en las órbitas de los ojos, por ejemplo, o también en los dientes, ¿cuál sería el tratamiento inmediato al momento del accidente para que sea atendido por un paramédico o ya un especialista?
Bueno, lo que estas charlas las hemos realizado en conjunto con en el Hospital Vicente Corral Moscoso para los paramédicos, es en primer lugar acordarnos con un principio muy básico: fractura que no se mueve, no duele. Entonces vamos a tratar de estabilizar. Cuando nosotros vemos en miembros largos, vemos que les colocan desde un entablillamiento o una férula de yeso. En cara no podemos colocar eso aparte de la zona nasal, que creo que ya incluso ya la parte de otorrino ya dejó de usar las férulas de yeso en la nariz, pero en cara lo que se hace es vendajes compresivos. Hay un vendaje muy famoso que se llama el vendaje de Barton, hasta el manejo de los mismos. Si es que vamos a fracturas dentales, pensando en que el paciente tuvo una abulsión de un diente, es decir, se salió completamente, hay que conservar este diente en un elemento que no daña la superficie cuando nosotros queremos reimplantar dicho diente. Y eso es muy importante, sobre todo la leche o la propia boca del paciente es el medio ideal, y sobre todo no lavar en agua común, porque ahí sí se altera completamente las estructuras celulares y es muy difícil el reimplante en la parte dental. Entrando ya en algo un poquito más concreto, por ejemplo, ¿qué es la exploración general? Aquí se aplica en este caso el enfoque ABC, que significa Airway Breathing Circulation. ¿Exactamente de qué se trata, doctor? Bueno, todo cirujano que maneja trauma o todo personal de salud que maneja trauma es obligatorio hacer el curso conocido como el ATLS, que es el curso avanzado para el soporte de la vida. ¿Cuáles son los puntos, los principales puntos? Es justamente el ABC: vía aérea, respiración y circulación. Si es que nosotros aseguramos esa parte, nosotros tenemos a un paciente que va a mantener sus signos vitales en condiciones para mantener la vida y poder seguir en un tratamiento en una segunda fase. Eso es muy, muy importante. ¿Qué nos ha sucedido? Que por el trauma, muchos pacientes que portan prótesis o un desprendimiento del mismo órgano dental puede desplazarse hacia la vía aérea, y eso le dificulta al paciente y pone en riesgo la vida más que la propia fractura. Entonces es muy importante justamente lo que me dice Boris, el ABC del trauma facial y del trauma en general, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿a qué se refiere la exploración facial? Aquí hay un orden, de lo que tengo entendido, que se debe seguir, en donde se busca, por ejemplo, asimetrías, heridas, hemorragias o hematomas. ¿Cuál es el orden específico ustedes como doctores que siguen para que la gente que nos está escuchando digan esto es lo que hay que hacer por cualquier eventualidad? Bueno, la exploración hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se me ha pasado con alumnos que con el afán de explorar, muchas veces en fracturas frontales lo que hacen es deprimir dichas fracturas. Lo que hay que seguir es el modo regular de la parte superior a la inferior o del centro hacia afuera, tomando en cuenta que nosotros tenemos órganos que, si bien no pueden comprometer la vida del paciente, pero que son indudablemente muy importantes: fracturas órbitomalares, en el cual está involucrado el globo ocular, y un hematoma en esa zona puede llegar a que el paciente quede con la pérdida de visión de por vida de dicho ojo. Yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos ponen en eso, yo digo, es parte de nuestras vidas asegurar la visión, la parte nasal y la parte bucal. Nosotros decíamos, vamos desde la estética hasta conservar la visión, que es parte fundamental de nuestras vidas. Dentro de estas fracturas, de algunas hemos también revisado, nos hemos preparado, porque la verdad el tema es Sí, muy sí, le veo muy importante, bien, me escucho muy bien, Boris. interesante. No, más bien muchas gracias a usted, doctor, por el espacio, porque siempre es importante darles a conocer. Hay personas que a lo mejor están en este momento con alguna duda, y aquí hemos tratado de conseguir la mayor cantidad de preguntas posibles. Para mencionar algunas fracturas, las más comunes, por ejemplo, ¿cuáles son las dos fracturas del tercio superior de la cara y frontoinusales? Bueno, hay que decir que nuestro macizo facial está dividido en tres tercios: un tercio superior que va desde la implantación de nuestro cabello hasta el entrecejo, un tercio medio que va del entrecejo hasta la base de nuestra nariz, y un tercio inferior que involucra pues la boca propiamente dicha hasta nuestro mentón. A nivel del tercio superior, obviamente la fractura, nuestro frontal es nuestra pantalla de defensa y de protección con nuestro cerebro. Si es que hay este tipo de fracturas órbitomalares, hay que tener en cuenta, más que una depresión, cuál es la escala del paciente neurológica, y eso es muy importante saber si es que el paciente está ubicado en tiempo y espacio luego de un trauma. Si es que el paciente no está ubicado en tiempo y espacio, ahí es un signo muy importante de alerta. ¿Qué nos puede ayudar la gente en el momento que observen esto? Es preguntar el nombre, preguntas muy, muy sencillas: el nombre, de dónde es, en qué ciudad estamos,
¿Qué fue lo que pasó? Si es que el paciente tiene una lógica en la respuesta, nosotros podemos dar el siguiente paso a comenzar una exploración. Algo también muy importante, estas fracturas, si es que hay una ruptura en la parte interna de la dura madre y hay salida del líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro por la nariz, eso es un punto muy importante porque sabemos que en poco tiempo el paciente va a disminuir su escala neurológica. Y eso es un punto que tiene que saber la gente al preguntar y ver qué está saliendo, si es que está saliendo sangre o hay una salida de líquido cefalorraquídeo que se nota muy claramente a nivel nasal. Las fracturas del tercio medio de la cara y orbitarias, ¿cuáles serían estas, doctor? Bueno, en las fracturas del tercio medio está descubierto, o más bien el doctor que hizo esta clasificación, que es la más famosa, es el doctor René Lefort desde Francia. Hay la 1, que él, la 2 y la 3, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Me he aprendido No, muy bien, muy bien, muy bien. La próxima yo la entrevisto y hacemos al revés. Está muy importante y es muy interesante porque el doctor René Lefort se subió al edificio más alto en esa época en París y lanzaba los cadáveres de la guerra mundial y veía cómo caían en la cara y cuáles eran los principales trazos de fracturas, siendo, como bien lo menciona usted, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es aquella fractura que va por arriba de las raíces de nuestros dientes hacia atrás, un corte sagital. La tipo 2 se conoce como piramidal, que involucra ya los huesos nasales, y la tipo 3 se conoce como una disyunción craneofacial, donde se separa a nivel lateral y para abajo todo lo que es el tercio medio de la base del cráneo, que es el hueso frontal en la parte anterior. Esta fractura pues involucra que el paciente va a tener una alteración neurológica. Gracias a este tipo de estudio, pues también en la actualidad dentro de la cirugía maxilofacial y en conjunto con neurocirugía hemos podido tratar pacientes con hipoplasias de tercio medio y falta de desarrollo del mismo, y según la clasificación 1, 2 o 3, nosotros realizamos esa fractura para realizar un avance del macizo facial en esas zonas de nuestros pacientes, generalmente que pueden involucrar algún tipo de síndromes, y eso nos ha ayudado partiendo de lo que es trauma facial. Interesante, sobre todo porque lo que podemos hacer es que cuando muchas personas dicen, no, yo llego a un accidente o alguien llega a un accidente, el doctor tiene ya una cantidad de cosas que en ese momento comienzan ya en el cerebro, en la cabeza, a ver, vamos por esto, para descartar cualquier cosa, y eso realmente es muy destacable. Doctor, antes de tratar de urgencia las fracturas mediante control, por ejemplo, la hemorragia o la inmovilización, hay que identificar las lesiones con riesgo vital. ¿Cuáles son estas como recomendaciones? Yo creo que sería, ¿verdad? Claro, eso es importante. Muchas veces hay pacientes que tienen un sangrado activo y eso es lo que nos llama más la atención. Sin embargo, los órganos diana o órganos vitales son los que tenemos que hacer una revisión completa previo a pensar en una reconstrucción de una fractura de mandíbula. Le decíamos, una fractura de mandíbula, en el momento que hacemos un vendaje, el paciente puede diferirse, pero si el paciente presenta un trauma abdominal, es importante una exploración por parte de cirugía general previo a dar paso a nuestros traumas faciales. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que se dan hoy por hoy? Ya habíamos hablado sobre el asunto, por ejemplo, que la pandemia hizo que salieran los ciclistas y todo esto sin medir los riesgos, pero aparte de esas, ¿cuáles son las lesiones más comunes que se presentan? Las lesiones más comunes en el macizo facial son las fracturas nasales y las fracturas de mandíbula. Dentro de estas dos fracturas, pues como le decíamos, manejamos con el equipo de otorrinolaringología el trauma facial a nivel de la parte nasal, el levantamiento del mismo y la exploración de la zona. Muchas veces de estas fracturas que se involucran a la parte lateral, que usted me decía, órbitomalares, tiene que ser valorado también por el oftalmólogo. La calidad de visión que estuvo pre y post es muy importante para saber si es que estas fracturas dañaron alguna estructura del globo ocular como tal, más allá de lo que sea piel, músculos o huesos en la zona. Doctor, dentro de su consulta, dentro de su centro clínico, ¿qué nomás dispone para que toda la gente que nos esté escuchando, por cualquier eventualidad en este momento despejó alguna duda, alguna inquietud, en qué se le podría ayudar al paciente que busca su servicio? ¿Qué es lo que usted tiene directamente en su centro clínico? Bueno, hay dos puntos. Si es que el paciente ha sufrido un trauma, tiene que llegar directamente al servicio de emergencias. En el servicio de emergencias se estabiliza lo que decíamos, la parte vital, y pues comenzamos a trabajar desde nuestra perspectiva en maxilofacial. Algo que ha evolucionado muchísimo en la parte maxilofacial en trauma es que las fracturas anteriormente se trataba solo con inmovilización y el paciente muchas veces sufría
4 o 6 semanas sin poder alimentarse porque pasaba con un amarre dental y le mantenía al paciente en esa zona hasta que consoliden las fracturas. Ha evolucionado la especialidad, ha evolucionado los materiales y tenemos placas y tornillos que son ya para cara, son tan pequeñas, pero con el soporte para que puedan aguantar la masticación. El paciente a los 3, 4 días comienza nuevamente ya un proceso de fisioterapia, alimentarse normalmente, que creo que para todos nosotros, desde el momento que sufrimos un trauma en la cara, lo que queremos también es volver a comer de una manera regular, y es lo que me pide el paciente. Dice, doctor, no quiero morirme de hambre después de esta fractura en mandíbula. Doctor, para tranquilidad suya, la de su equipo y obviamente la del paciente que nos está escuchando, que muy probablemente se dirigirá a donde usted, ¿qué controles de bioseguridad hoy por hoy contamos? Y también sus redes sociales y número de contacto para que la gente que está escuchando en este momento diga, no, yo me quiero atender con el doctor Hugo Guamán por el profesionalismo que ha presentado en esta entrevista. Bueno, lo que es de base en la actualidad, pues previo a todos los exámenes prequirúrgicos que hay que hacerlos, es el famoso PCR. Un paciente que pasa a quirófano tiene que tener la seguridad, y el paciente que incluso nosotros realizamos aquí con lo que es cirugía bucal, también realizamos las pruebas de ELISA previo a la cirugía. Muchos pacientes me dicen, oiga doctor, pero yo me siento sano, yo creo que no tengo nada de esto del famoso COVID que está tan en moda, pero digo, bueno, si usted se siente sano, queremos que el siguiente paciente tenga la misma tranquilidad suya. Y es así también como el equipo, tanto desde las secretarias como el equipo que trabaja conmigo, cada semana nos estamos haciendo las pruebas cuantitativas y una vez al mes la prueba de PCR, porque es la seguridad que queremos brindar, aunque tenemos que cuidarnos hasta donde nos dé. Sabemos que es una enfermedad que estamos todos estudiando y que cambia día a día, lamentablemente, para toda la humanidad. Doctor, redes sociales y número telefónico para que se contacten con ustedes y puedan ya separar su cita. Bueno, estoy en Instagram y en Facebook como Doctor Hugo Guamán. Estamos en la Clínica Santana, como bien lo dijo, en la Torre 2, sexto piso, en el 601, y trabajando en la parte de emergencias al 2888-316 y al 0984-034-447 para cualquier ayuda y para su servicio. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo le comprometo en una próxima entrevista, también me voy a preparar sobre otro tema que usted también obviamente nos va a decir que tenemos que hacer, porque es importante hacerle llegar, conocer a los oyentes en caso de que necesiten una ayuda. Aquí está lo mejor. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Buen día. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el doctor Hugo Guamán en esta mañana compartiendo unas noticias muy importantes, sobre todo compartiendo con cada uno de nuestros oyentes sobre los traumas faciales. Gracias al doctor Hugo Guamán. Continuamos con la programación de la número 1, K1, Tu Sangre Latina.